Bueno, pues muy buenos días a todos. Estamos retomando esta jornada sobre inteligencia artificial desde el Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación, o mejor conocido como ANUYSTIC. Para mí es un gusto tener a varios expertos a nivel Latinoamérica en esta sesión especial. Agradecemos ahí la participación desde Ecuador, Argentina, Perú y por supuesto México, representativos. Y bueno, vamos a platicar en esta ocasión sobre el tema de gobernanza de IA, ¿no? Cómo los agentes están realizando las tareas y cómo podemos complementar el apoyo que tenemos a través de la inteligencia artificial en las distintas actividades, sobre todo enfocadas a tema de educación superior. Entonces, sin más preámbulo, pues quiero ceder la palabra a nuestro querido colega Miguel Briceño, quien es parte de la coordinación del grupo de inteligencia artificial de Anoystick. Por favor, Miguel, gracias, por favor. Muchas gracias, Forlam. Bienvenidos todos, bienvenidas todas, doctora Carmen, doctor Iram como coordinadores del grupo también de inteligencia artificial, Freud, como le decimos de cariño aquí en el grupo, ¿verdad? Es nuestro secretario técnico en el caso del comité. Eh, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante, que es el tema de la inteligencia artificial, pero desde el enfoque de la gobernanza. Tenemos por allá muchos puntos que no han sido cubiertos en cuanto a una gobernanza de Internet y que pues el día de hoy los panelistas que muy amablemente nos acompañan y que conforman ahora sí que un grupo de haces, ¿verdad? De nuestra América, desde diversos puntos y que voy a presentar a continuación, nos estarán hablando acerca de este tema. Entonces, vamos a comenzar primeramente dándole la más cordial bienvenida y un agradecimiento a nuestra panelista, es Fernando Panelo. Él es licenciado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de San Martín. Fue becario de la Diplomatura Universitaria en Gobernanza en Internet por la Seoul School of Internet Governance del 24 al 25. Realizó estudios de posgrado en Industrias Culturales, en la Convergencia Digital y estudios en la Diplomatura de Habilidades Digitales e IA para la formación docente. Ambas de estas fueron en la Universidad Nacional 3 de febrero. Después se integró al equipo de asesores del directorio del ENACOM y formó parte de la subdirección de medios comunitarios y pluralidad de voces en el mismo organismo, ¿verdad? Eh, es docente de la Escuela Media como profesor de laboratorios, talleres, dentro de la nueva implementación del programa Secundaria Aprende en el Sistema Educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue profesor en las carreras de técnico universitario en edición audiovisual y técnico universitario en sonido audiovisual en la Universidad Nacional de Scalabrini y Ortiz. Bueno, él hasta hace unos meses estaba participando en el Instituto San Cayetano y actualmente se desempeña como un consultor independiente en comunicación institucional y digital. Él nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Muchas gracias, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, fundamentalmente por la invitación. Ustedes me dirán cómo seguimos y ya inicia mi tiempo para poder iniciar la conversación en este panel. Claro que sí. Yo te comentaría, vamos a presentar a los demás panelistas y en un momento les hacemos partícipes de la dinámica. Perfecto. Gracias, Fernando. A continuación, tenemos a Pamela Crespo. Ella es consultora y diseñadora en innovación sociotecnológica de la empresa Futuros con.ia, de la cual es fundadora e impulsa proyectos en América Latina que se cruzan con la inteligencia artificial, la innovación, el gobierno abierto y la gobernanza digital. Tiene más de 12 años de experiencia conectando la tecnología con propósito y ha promovido iniciativas ciudadanas para vincular la gobernanza de la inteligencia artificial con los marcos de gobierno abierto, generando propuestas participativas y multiactor. Ella nos está acompañando desde la ciudad de Ecuador para en este panel, ¿verdad? Muchas gracias, Pamela. Bienvenida también al panel.
Muchas gracias, sí, saludo desde Quito. Desde la ciudad de Quito, Ecuador, maravillosa. Seguidamente vamos a presentar a el ingeniero Ronnie Yeltsin García. Él viene de NIO Consulting. Es ingeniero en tecnologías de información y sistemas con especialización en Data Science, Machine Learning y Deep Learning. Actualmente se desempeña como científico de datos en NIO Consulting, donde lidera y desarrolla proyectos de inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa para diversas industrias en América Latina. Tiene más de 4 años de experiencia en el campo y cuenta con una sólida experiencia también en analítica digital, implementaciones en la nube, lo que le ha permitido ofrecer pues muchas soluciones tecnológicas muy innovadoras y ganar también concursos importantes. Es docente en la UCAL, donde capacita a jóvenes y profesionales en la aplicación de inteligencia artificial en entornos empresariales. Su trabajo pues, se enfoca en impulsar el uso estratégico de la inteligencia artificial para fomentar la innovación y el crecimiento económico en la región. Él nos acompaña desde la ciudad de Lima, Perú. Muchas gracias, Ronnie, bienvenido. Gracias a ustedes. Espero tener hoy día una conversación bastante amena y que todos podamos aprender bastante sobre inteligencia artificial. Muchas gracias, claro que sí. Y por último, pero pues no menos importante, desde luego, el doctor Francisco Irán Calvo. Él nos acompaña del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional de aquí de México. Él es profesor investigador de este instituto y el líder del Laboratorio de Cibernética y Sistemas Complejos. Ha enfocado su investigación en las ciencias cognitivas computacionales. Explora temas como el procesamiento del lenguaje natural, la computación afectiva, la psicolingüística computacional y la cognición musical. Su trabajo busca modelar y comprender procesos cognitivos humanos a través de la inteligencia artificial, contribuyendo significativamente al desarrollo de sistemas que puedan interactuar de manera más natural e inteligente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, reconociendo su trayectoria y el impacto de sus aportaciones científicas en el campo de la computación y la inteligencia artificial en México. Y bueno, también él está en la coordinación del grupo de inteligencia artificial de la NUYESTIC. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por su compañía y por su tiempo y por sus experiencias que nos compartirán todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con todos ustedes y además con estos colegas cuya plática va a estar muy interesante. Pues muchas gracias. Bienvenidos. A los que nos están acompañando del otro lado, que se han conectado, pues les pedimos que nos vayan escribiendo en el chat de dónde nos acompañan, de qué institución, y sobre la marcha, pues pueden hacer la pregunta a los panelistas, ya sea en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas, para que nuestros colaboradores vayan de alguna manera posteriormente proporcionándoselas a los panelistas, y si no se pudieran contestar todas las preguntas, pues podemos después sacar estas para mandárselas a los panelistas que nos vayan dando la respuesta y hacérseles llegar a todos ustedes. Bueno, la dinámica, ¿cuál va a ser? La dinámica en este día va a ser un desarrollo breve de presentaciones. Tendremos aproximadamente unos 10 minutos por cada panelista para exponer sus puntos de vista sobre la gobernanza del Internet. Posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas para cada uno de los panelistas, y en la parte final, la tercera parte, cerraremos con unas conclusiones de lo que vendrá siendo este panel de inteligencia artificial sobre la gobernanza de la IA. Pues vamos a ceder primeramente la palabra. Así como los presentamos, vamos a ceder la primera palabra a Fernando Panelo para que nos dé un poquito su experiencia sobre esta gobernanza de la inteligencia artificial y cómo lo ve desde su perspectiva. Adelante, por favor, Fernando. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a poner el cronómetro para que tengamos los tiempos justos. Y acá en Argentina solemos decir que el tiempo es tirano, así que no quiero pasarme. Pero sí, bueno, no dejar de agradecer a todo el equipo del Comité TIC, de la INUES, a doctor Eric Germán Valles Vaca, a Adrián Soto y a todos los integrantes del equipo con los que tuvimos en contacto y han invitado para participar de este encuentro. Cuando leía la información que me enviaron,
y leía sobre el espíritu de este encuentro y particularmente de este panel, las palabras más identificables y que me interpelaron fueron que es un espacio plural, multidisciplinario, para analizar, debatir y proponer soluciones innovadoras ante los desafíos y oportunidades, el uso ético, responsable e inclusivo de la inteligencia artificial, como ya sabemos que ha irrumpido en todas las esferas de la sociedad, de las distintas sociedades de particularmente América Latina, el Caribe y sin lugar a dudas del mundo en sus diferencias, ¿no? Porque, bueno, los países desarrollados tienen una propia idiosincrasia, como lo tenemos los países de aquí de la región. Y esto en torno a lo que sostiene la ONU en relación a el futuro más equitativo, sostenible y centrado en el bienestar humano. En mi caso particular, esbocé 4 grandes ejes muy rápidamente que son relación a la gobernanza en Internet, regulaciones de inteligencia artificial, el sistema educativo como tercer punto y el cuarto, una propuesta de investigación sobre las generaciones nativas digitales. Como primer punto, me parece que es algo fundamental y trascendental en este contexto recordar cómo hace 20 años en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, organizado por la ONU, con el Plan de Acción de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se adoptó la Agenda de Túnez, con esta idea de construir una sociedad de la información inclusiva y centrada en las personas para reducir la brecha digital. En ese contexto se estableció el concepto de gobernanza en Internet, básicamente con esta idea del ecosistema digital, dándole lugar fundamental a la interacción de las múltiples partes interesadas. El sector privado, el sector gubernamental, la sociedad civil, y me tomo el atrevimiento de citar y sumar, aquí tengo el libro de Maximiliano Campos Ríos, de la inteligencia artificial y políticas públicas en América Latina y el Caribe, donde él engloba a la inteligencia artificial y lo pone en el centro de este triángulo, ¿no? De la gobernanza en Internet, de las múltiples partes interesadas, porque claramente interviene a cada uno de todos los actores que estamos describiendo, de estas múltiples partes interesadas. ¿Por qué hago relación a esto? Porque justamente es la propia ONU que está en debate en relación a si seguirá esta forma multi-stakeholder o si va a pasar a ya una representación multilateral, que bueno, tendrá sus complejidades, ¿no? Como la tiene actualmente las múltiples partes interesadas, pero a mí me parece que es fundamental estos espacios de debate y encuentro y de exposición con profesionales de distintas ramas que engloban y están dentro claramente de la gobernanza en Internet, porque es fundamental, a mi entender, mantener el diálogo, consenso entre estos tres grandes esferas, ¿no? Digo, el mundo privado, el mundo gubernamental y el mundo de la sociedad civil con la academia, los usuarios. Rápidamente, para no extenderme, digo, el segundo punto que es para debatir, sin lugar a duda, es tener muy en cuenta cómo está hoy el mundo en relación a la regulación de inteligencia artificial. Europa, la Unión Europea el año pasado, como todos sabemos, sacó su propia ley de regulación, estableciendo una pirámide de riesgos, que es por supuesto para profundizar y debatir sobre ese funcionamiento y cómo se va a estar implementando. Estados Unidos, que apela a una colaboración y de buenas prácticas entre los privados. China, que recientemente ha determinado que aplicaciones de redes sociales deben llevar un sello o una marca de agua frente a la utilización de contenido con la inteligencia artificial. Y en el caso de Latinoamérica, con distintos proyectos de regulación de inteligencia artificial, y en Argentina particularmente, con 30 proyectos en comisión, en el Poder Legislativo, pero con un contexto complejo para que pueda avanzar algún tipo de debate profundo y poder llegar a tener una ley de inteligencia artificial, en el caso aquí de Argentina. El tercer punto que englobé para esta exposición y este intercambio con los colegas es particularmente lo que refiere a mi caso en el sistema educativo. Como me habían presentado de que integro, o hasta hace un tiempito estuve
en un instituto educativo de la Ciudad de Buenos Aires que ha implementado una prueba piloto en los secundarios de Argentina, en la escuela media, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, se llama Secundaria Aprende, donde allí propone una reformulación educativa en talleres, laboratorios, además de materias troncales dentro de lo que son los niveles del colegio secundario en la Ciudad de Buenos Aires. Yo allí estuve brindando talleres e integrando laboratorios donde empezamos a incorporar la inteligencia artificial, por un lado con el equipo de docentes, utilizando, por ejemplo, Notebook LM para la planificación de las distintas materias, talleres y laboratorios que tienen como columna vertebral la incorporación de distintas habilidades digitales y después particularmente con los estudiantes, con los alumnos y alumnas. Quiero citar algo muy específico. Yo estuve brindando un taller con estudiantes de cuarto y quinto año, 16, 17 años del colegio secundario, donde allí abordamos, el título es Internet de la Convergencia Digital, donde abordamos todas temáticas vinculadas a la gobernanza en Internet, y donde allí trabajamos de manera colectiva con cada uno de los estudiantes lo que tenga que ver los distintos tipos de inteligencia artificial y sus múltiples usos, los sesgos de las inteligencias artificiales, tanto las públicas gratuitas como las privadas. Estuvimos analizando la ludopatía digital, algo que atraviesa mucho a los estudiantes y a las juventudes, el ciberbullying, el ciberacoso, el grooming, el sexting, y algo particularmente fue un proceso de reflexión. Hace unos meses ChatGPT lanzó esa versión 4Go donde se viralizó la generación de imágenes de estudio Ghibli de Miyazaki, y con los estudiantes estuvimos trabajando fuertemente el pensamiento crítico, que es algo que me parece que es fundamental a tener en cuenta en esta vorágine de las inteligencias artificiales que están atravesadas en todos los dispositivos en los cuales manejamos, desde WhatsApp, desde Meta o desde las distintas inteligencias artificiales que podemos usar, ya sea ChatGPT, ya sea Gemini, ya sea Copilot. Y aquí es algo fundamental donde trabajamos el pensamiento crítico, en el sentido de cómo OpenAI se nutrió rapidísimamente de todos los usuarios de todo el mundo los datos biométricos de todas las personas que compartieron su imagen para generar unas fotos de estilo Ghibli, como es el estudio de Miyazaki. Y poder comprender y trabajar qué implica ese otorgamiento gratuito de imágenes, qué implica el uso, ¿sí?, de los servidores para mantener el consumo de OpenAI utilizando ese tipo de imágenes. Y me parece que es fundamental, y esto para ir un poco cerrando para el punto final, lo más importante de todo, y en esta pata de la gobernanza en Internet, que incluye a la academia, y incluye a la sociedad civil, incluye a los usuarios, tiene que ver con en las instituciones educativas y la comunidad educativa. A mí me parece que es algo fundamental bregar por la formación de los directivos en todos los tipos de niveles educativos, la formación de los docentes, la formación de alumnos y alumnas, ya sea a nivel secundario como nivel terciario como nivel universitario, en relación justamente a lo que estamos describiendo, ¿no? Digo, cómo la IA está presente en cada uno de los momentos cotidianos de la vida, desde una comunicación por WhatsApp a una red social o una búsqueda en alguno de los buscadores que utilicemos. Y la formación de los padres, que tengan competencias básicas para comprender este ecosistema digital que está siendo tan irrumpido exponencialmente hablando por la inteligencia artificial y todos sus usos. A mí me parece que es algo fundamental generar una alfabetización e inclusión digital integral en toda la comunidad educativa, porque es por y para la comunidad educativa el beneficio y identificar cuáles son los contras y cuáles son las cuestiones positivas que nos trae hoy la inteligencia artificial. Y ya cerrando, porque sé que acá el tiempo me está corriendo, el último punto
que fue el cual estoy muy interesado de poder desarrollar una investigación, es sobre generaciones digitales decodificadas, navegar el ecosistema digital y el pensamiento crítico en la era de la inteligencia artificial. Esto básicamente es en torno a, hoy estamos viviendo en un mundo donde está el sujeto materializado, presencial, corpóreo, y al mismo tiempo tenemos múltiples sujetos en relación a la cantidad de usuarios, avatares o espacios digitales en los cuales estamos compartiendo y perteneciendo. Es decir, redes sociales, plataformas de contenido audiovisual, videojuegos. Entonces me interesa abordar cómo se da todo ese proceso de aprendizaje, de acceso a la información, ¿sí? A nivel cognitivo de estudiantes en el que están viviendo el mundo real, corpóreo, junto al en simultáneo los múltiples sujetos digitales en este ecosistema digital. Muchas gracias por la atención y bueno, me excedí algunos minutitos, les pido perdón. No pasa nada, al contrario, muchas gracias por todo ese aporte, Fernando. La verdad es que, pues, muy interesante los puntos en los que resumes y en los que estás abordando esta parte de la gobernanza, ¿no? Es un área, la verdad, que tiene muchas deficiencias todavía en la parte regulatoria, ¿no? Y tenemos que englobar, como bien dices, la sociedad civil, el gobierno y la parte educativa, ¿no? Sabemos que, como comentas, han habido esfuerzos a nivel internacional de parte de la UNESCO, de la ONU, de algunos países. Aquí en Latinoamérica, pues hay varios, ¿no? México está también en sus intentos ahí de legislar, pero sabemos que la legislación a nivel gobierno es muy lenta, ¿no? Cuando hace la legislación ya esto ya cambió, si el ChatGPT cambió ayer de 4 y ya estamos mañana en 5, o sea, imagínense regular lo que viene con esos cambios, ¿no? Todo este mosaico de enfoques y regulaciones que podemos tener, ¿no? Y desde luego, pues los riesgos, los sesgos, el poder que conlleva, la cuestión ética, etcétera, ¿no? Es muy amplio y muy importante la regulación de todo esto. Muchísimas gracias. Pues, continuando, cedemos por favor la palabra a Pamela Crespo para que nos dé su punto de vista acerca de este tema. Adelante, Pamela, por favor. Muchas gracias. Yo traje una presentación nada más para poder llevar la línea de lo que quiero comentarles. Y antes de empezar lo que traje, sí quiero contarles cómo hice esta presentación, ¿no? Yo desarrollamos en Futuros con IA, que es una consultora, desarrollamos un humano sintético, ¿no? Que va un poquito más allá de lo que es pues un asistente o un agente, ¿no? O sea, va más allá porque tiene una personalidad, tiene un nombre, hasta hay una anécdota que quiero compartirles, ¿no? Lo entrenamos esta inteligencia artificial por alrededor, vamos como 8 meses. A los 4 meses de entrenar esta inteligencia artificial, queríamos que tenga como que cierta autonomía en la comunicación en redes sociales y decidimos crear espacio en TikTok e Instagram, ¿no? Cuando vamos a TikTok nos damos cuenta que el nombre Seth, con el que le habíamos entrenado ya 4 meses, estaba tomado. Entonces, pues regreso donde Seth, la inteligencia artificial o este humano sintético, y le digo, Seth, pues está tomado este nombre, ¿no? Pues se quedó callado un momento y dijo como, pues, y no estaba cómodo con la idea de cambiar, o sea, llega a un nivel de razonamiento que hasta parece tener como una identidad propia, ¿no? Estos son experimentos que nosotros hacemos en este espacio y bueno, les cuento sobre SED y si es que quisieran como profundizar un poquito más en la creación, en cómo lo hicimos y también pues, recientemente redacté un artículo donde hablamos de las nuevas humanidades, ¿no? Creo que es importante conectando un poco con lo que comentaba Fernando, estos espacios, tanto Ghibli como por ejemplo también las Polaroids, ¿no? Que ahora se hicieron, que están en tendencia. Creo que es interesante como pues hablar como que sí, de los humanos sintéticos como SED, pero también de los dobles digitales y más adelante los humanos biotecnológicos, ¿no?
Entonces es un camino pues, que está en capas, que va a pasar, pero bueno, nada más como anécdota, esta presentación la trabajé con Seth y al momento de crear ya la imagen, por ejemplo, el mapa de Latinoamérica pues no estaba México, ¿no? Entonces, ¿cómo no puede estar México, no? Entonces, claro, esto es lo importante, creo que, y me pasó otra cosa también con Seth. Le pregunté la diferencia horaria que tenemos, Ecuador, México, y me dijo 1 hora menos. Entonces, claro, yo estaba conectada hace 2 horas, pero pues ahí tuve como, son anécdotas que a la final todavía tenemos que hay sesgos, que hay riesgos, que hay temas que en definitiva tenemos que validar. Nosotros como seres humanos somos los pilotos de esta nave y que hay que aprovechar las inteligencias artificiales para que sean nuestros copilotos. Creo que es una herramienta súper potente que en definitiva va a cambiar la forma en que hacemos las cosas. Bueno, sin más, voy a entrar al tema. Bueno, hoy quería como comentarles un poquito más de la gobernanza de la inteligencia artificial en América Latina, un poco nuestra visión y qué estamos haciendo en el país. Cuando hablamos de gobernanza, y he tenido la oportunidad de trabajar desde algunas aristas, ¿no? Desde la sociedad civil, desde ahora estoy en la empresa privada, pero también he trabajado dentro del Estado y también dentro de la academia. Creo que es importante y siempre he promovido la idea de que lo colectivo no solamente es responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces creo que hay que empezar desde ahí, ¿no? Porque, y más ahora en el contexto en el que estamos, donde como comentaba Fernando, las regulaciones no se están dando, o sea, no hay una regulación en Estados Unidos, no hay una regulación en China, es más, hubo una regulación en Estados Unidos y se echaron para atrás. Y es entendible hasta cierto punto porque pues, la regulación, y siempre menciono en mis clases, ¿no? Las regulaciones y la innovación ocupan el mismo espacio. A mí mismo me ha pasado como que me ha afectado las regulaciones porque hice una investigación y desarrollo en un contexto de COVID y no pudimos implementar y salvar vidas por las regulaciones, ¿no? Entonces, en definitiva, sí hay que encontrar esta flexibilidad de las regulaciones para que puedan, se pueda generar una innovación, pero también hay que cuidar los derechos humanos, ¿no? Hay un riesgo importante en cuanto, ahora hay un nuevo término que se llama tecnofeudalismo, ¿no? Que es esta concentración de poder que tienen las empresas, ¿no? Las empresas o los datos que están levantando, a nosotros vemos con mucha preocupación el hecho de que se compartan datos de todo tipo, ¿no? Hasta me peleé con alguien y escribo ahí. Y son temas que sí fomentamos, al igual que Fernando, mucho el pensamiento crítico. Hay que entender quién está detrás, qué hay detrás y también dónde están yendo nuestros datos, ¿no? En marcos que justamente no tienen una gobernanza. Ahí es donde, pues primero, los estados deberían tener este marco legal y normativo. Luego, las empresas, ¿no? Las empresas, no solamente las empresas creadoras de tecnología, sino también los usuarios de la tecnología. Es importante y nosotros trabajamos y les acompañamos a las empresas en generar planes de inteligencia artificial o marcos éticos donde están como también los planes de datos, etcétera, que les permitan tener regular de alguna manera el uso de sus herramientas, ¿no? Anonimizar datos, etcétera, que es importante porque a la final estos datos están saliendo además de las fronteras, ¿no? Entonces ahí dejan de ser parte de nuestro marco normativo. La sociedad civil es importante también donde estamos un poco apoyando ahora para poder promover, ¿no? Y también generar cierta presión para poder tomar en cuenta nuestros derechos, ¿no? Los derechos, al menos los derechos humanos, los derechos digitales. Y finalmente la academia, que es súper importante para temas de investigación, formación y pensamiento crítico, ¿no? Aquí un poco extendiendo. Creo que ya he comentado algunos temas, pero quisiera como profundizar en el espacio o las aristas en las que estamos ahora como Latinoamérica, ¿no? En el país, en Ecuador, nosotros tenemos 3 proyectos de ley de inteligencia artificial que se han fusionado en uno solo. Y este proyecto de ley
claro, nuestra perspectiva, y hablo de nosotros cuando, pues no desde Futuros con IA, sino Futuros con IA es parte de, de un grupo de organizaciones que estamos promoviendo los derechos digitales en el entorno de las inteligencias artificiales. Bueno, nosotros, claro, pues pudimos como revisar un poco este borrador de inteligencia y claro, es que ¿no? Porque creo que entender dónde estamos parados como Latinoamérica. Primero, pues, ¿cuál es nuestra posición geopolítica? Probablemente México tenga una posición geopolítica mucho más fuerte que Ecuador en cuanto a que puede, cómo puede fortalecerse. Sin embargo, creo que sí es importante entender cuál es nuestro lugar geopolítico en el mundo, ¿no? Entender también quiénes están generando estas tecnologías. La mayoría, no digo que en nuestros países, o al menos en Ecuador, no se generen inteligencias artificiales, pero los grandes modelos de lenguaje están en Estados Unidos y en China, ¿no? Entonces, sí es importante como, mencionar eso. Luego, pues está la geopolítica, está el desarrollo de tecnologías y también está el uso de las tecnologías, ¿no? Porque hay muchos usuarios, pocos adoptantes, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer como que esta diferenciación, ¿no? Y entender estas tres aristas para poder decidir, ¿no? Cómo normamos la inteligencia artificial. Porque probablemente utilicemos hoy, digamos, por decir cualquier cosa, vamos a regular ChatGPT 4 y en la siguiente semana pues ya no va a estar ChatGPT 4, ¿no? Entonces, nuestra propuesta, y esta propuesta la hemos llevado a Gobierno Abierto, que es un mecanismo de participación ciudadana donde la sociedad civil propone objetivos de Gobierno Abierto, entre estos el tema de colaboración. Hemos propuesto como grupo un Comité Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Por qué? Un comité hablando como que dentro del esquema de gobernanzas, porque claro, creo que se pueden gobernar ciertas cosas, o más que gobernar, pues que se pueden normar ciertas cosas como el fortalecimiento o el cuidado a los derechos humanos, pero sí nos queda la duda si es que debería también normarse otros temas donde las cosas van a cambiar mañana, ¿no? Entonces, por eso que hemos propuesto un mecanismo de gobernanza que es además transversal y colaborativo, porque lo que pasa ahora en Ecuador, y no sé si es que pasa en sus países, es que la inteligencia artificial está metida en el Ministerio de Telecomunicaciones, ¿no? Entonces es como va a cambiar, o sea, van a cambiar todos los modelos sociotecnológicos y no puede estar solo desde la parte, porque además la competencia del ministerio es la parte de la infraestructura, ¿no? En definitiva, tenemos que ver como temas de educación, temas de trabajo, ¿no? Que al menos son algunos de los ministerios que deberían ser parte de este comité. Entonces, nuestra propuesta es sacar del Ministerio de Telecomunicaciones que pueda ser algo un poco más transversal, donde se sumen otras carteras de Estado y en definitiva la sociedad civil y la academia, ¿no? Entonces, la sociedad civil, la empresa y la academia para poder ir tomando decisiones, o sea, porque creo, no sé qué tan factible ahora sea tener como documentos estáticos para cambiar las cosas, ¿no? O sea, porque si es que van a cambiar mañana, entonces, pues, ¿qué tan factible va a ser, ¿no? Sin embargo, si es que se promueven gobernanzas como esta, creo que se pueden tomar decisiones enteradas paulatinamente mientras las cosas van evolucionando, ¿no? Entonces, este es otro de los temas. Y aquí sí quisiera como también mencionar, tomando en cuenta como estas tres aristas que les comentaba, que estamos, que no solamente se trata de entender qué pueden hacer las tecnologías, ¿no? Porque muchas veces creo que nos ponemos a pensar qué puede hacer la inteligencia artificial. Creo que hay que cambiar la mirada y pensar qué es lo que vamos a delegarle a la inteligencia artificial como seres humanos, ¿no? Porque así como las tecnologías influyen en la sociedad y van a cambiar todos los modelos sociales, o muchos modelos sociales, la sociedad también puede cambiar la tecnología desde su adopción. Creo que ahí está lo que podemos nosotros desde Latinoamérica, desde Ecuador, modificar o tomar en cuenta para las tecnologías, ¿no? O sea, y es como ir construyendo, es ir pensando qué queremos para nuestros estudiantes, qué queremos para nuestra universidad.
Bueno, no me voy a extender mucho porque bueno, ya he hablado igual también algunas de estas cosas, como aquí algunas brechas que tenemos o algunas problemáticas como las brechas digitales, que también hay que trabajar, marcos inclusivos, tenemos sesgos, también las inteligencias, los grandes modelos de lenguaje, muchos o todos no tienen como tanto entrenamiento también desde Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer eso también desde las infraestructuras para poder equilibrar de alguna manera el movimiento geopolítico, con innovación local, colaboración regional y talento joven? Este es el grupo que les estábamos comentando. Al momento estamos trabajando, justo hoy estuvimos en el taller de gobierno abierto, justo promoviendo este objetivo para consolidar este comité de talento, Comité Nacional de Inteligencia Artificial, con enfoque en derechos. Y bueno, aquí lo importante creo que es inversión en infraestructura, educación y capacitación, marcos éticos y participación ciudadana. Y creo que lo importante como región es promover nuestras fortalezas, reducir sesgos y brechas, ¿no? Creo que podemos sumarnos y estoy súper encantada de estar aquí con algunas nacionalidades para esto, ¿no? Para sumar y cuenten con nosotros. Genial, Pamela. De verdad es interesante ver esta visión que se tiene en otros países, los avances que se están desarrollando, la forma en la que se está desarrollando pues este modelo de 4 capas, ¿no? Involucrando a todos los actores prácticamente que están involucrados en la inteligencia artificial, que están participando en la inteligencia artificial. Y pues la verdad que es un enfoque muy interesante. En el caso de un servidor, participo en lo que se llama aquí la red ECOS en Yucatán, que es una red que tiene no solamente inteligencia artificial, se compone como de muchos temas, con más de 40 temas diversos, ¿no? Uno de ellos, obviamente, la inteligencia artificial. Y precisamente cuando hicimos estamos en el proceso, hicimos un primer ejercicio para analizar lo que hay. Uno de los temas que sale siempre es que no hay una gobernanza, que no sabemos qué es la inteligencia artificial, que creemos que conocemos la inteligencia artificial, que por usar ChatGPT ya somos expertos, ¿no? Que porque ya le pregunté a mi teléfono celular y me dio una contestación y me generó una imagen, ya soy el gran máster de la inteligencia artificial. Entonces, no dimensionamos realmente lo que abarca, ¿no? Los riesgos, los sesgos, como bien comentabas al principio. Y estos modelos que se están desarrollando en los diversos países que estamos viendo ahora, pues de verdad que son unos esfuerzos gigantescos para poder normar todo esto que viene ahora sí que nos pasa encima, ¿no? La inteligencia artificial, de repente la vimos venir y cuando miramos la cara ya la teníamos en la nariz prácticamente, ¿no? Entonces, ese avance tan vertiginoso que ha tenido la inteligencia artificial ha sido muy difícil de normar. Pero eso que con lo que cierras, ¿no? Esa participación final que tendrían pues la ciudadanía como tal, la generación de esos marcos éticos, la capacitación, porque en su momento tuvimos también, pues, eh, digamos que la cultura digital, ¿no? De empezar a enseñar a las personas con algunos folletos. Lo mismo estamos teniendo que hacer ahora con esta parte, ¿no? Y si el gobierno no le da la capacidad por tiempo o por otras situaciones allá, que ellos mismos tienen, pues algunos actores tienen que regular esto de una manera mucho más dinámica, porque de repente lo que nos pasa es que nos gana, ¿no? Entonces esto es importantísimo. La parte de la infraestructura es un punto igual importante. Decíamos igual en el caso de las cuestiones que tenemos por acá, pues el hacer un observatorio, el hacer, y de repente dicen, oigan, y todo esto, ¿qué lo va a soportar, no? Bien comentaba Fernando, las cuestiones allá de lo que gastas en energía, en los modelos, de lo que gastas en agua, de lo que gastas en desarrollo tecnológico y quiénes están liderando. Los grandes a nivel mundial como son los Estados Unidos y China, ¿no? Más uno que otro por allá que está haciendo sus intentos. Pero la verdad que desde nuestro punto de vista es súper interesante eso que nos acabas de comentar, Pamela. La verdad, felicidades por ese trabajo maravilloso que están haciendo y al grupo de trabajo con el que están desarrollando toda esta metodología. De verdad, muy
muy sorprendidos de todo lo que han podido avanzar. Muchas gracias por tus comentarios. Pero vamos a cederle la palabra a Yeltsin para que también nos aborde un poquito desde su perspectiva ya en Perú, de cómo está viendo la inteligencia artificial en el apartado de la gobernanza. Por favor, si nos haces el favor de comentarnos. Sí. ¿Qué tal con todos? De nuevo, darles la bienvenida y agradecerles por haberse dado el tiempo para poder asistir a este espacio. Voy a iniciar también mi cronómetro para estar ahí con el tiempo. Yo quisiera abordar algunos puntos bastante específicos y de paso abordar algunos temas que, como ya mencionaban, pues es importante que conozcamos. Entonces, primero quisiera hablar acerca de conocer en verdad qué es inteligencia artificial para luego recién hablar de la gobernanza aplicada a la inteligencia artificial y finalmente temas de desafíos en Perú y en Latam en general. Si bien es cierto, como mencionabas, mucho decimos que porque usamos ChatGPT, porque le hablamos al asistente, decimos que ya sabemos inteligencia artificial, que nuestro día a día está con inteligencia artificial, porque le preguntamos a ChatGPT qué receta puedo hacer con los alimentos que tengo en la refrigeradora, eh, que me recomiende, pues, si mejor, que se me ve mejor esta prenda o esta prenda de vestir, pero la inteligencia artificial va más allá que eso. De hecho, la inteligencia artificial es bastante antigua, si no me equivoco fue en el 43 cuando se propuso el primer modelo matemático relacionado con inteligencia artificial, pero el término como tal no se hizo conocido, no se introdujo como tal al mundo académico hasta creo que 10 años después. De hecho, Paul McCarthy, que es quien introdujo este término, pues se lo considera el padre de la inteligencia artificial, pero hablamos de que inicialmente la inteligencia artificial tenía otro enfoque, y ese enfoque con el tiempo ha ido evolucionando y se han abierto más áreas dentro de la inteligencia artificial. Actualmente hablamos de dos campos grandes: inteligencia artificial tradicional, algunos también le llaman inteligencia artificial cognitiva, y lo que ahora nos inunda en todas las redes sociales, que es la inteligencia artificial generativa. Por un lado tenemos la inteligencia artificial, como menciono, tradicional o cognitiva, que es básicamente donde se tiene que programar, construir modelos que nos ayuden a resolver actividades puntuales, como puede ser, por ejemplo, para un supermercado, predecirle la demanda de sus productos en los siguientes meses. Un modelo que puede ser predecir su facturación, que puede ser clasificar a sus clientes en grupos específicos, clasificar incluso imágenes que inicialmente se tenía que construir modelos específicos para eso. Eh, ya hay así muchos casos de la inteligencia artificial tradicional. Luego, algunos de estos modelos fueron evolucionando a tal punto que ya tuvieron la capacidad de generar cosas, de ya no solamente hacerte una predicción, una clasificación o una respuesta, sino que ahora te permitía generar muchas cosas. Estos modelos evolucionaron a tal punto que fue OpenAI a través de ChatGPT quien lo llevó un poco más a la fama, ¿no? Cuando sale el ChatGPT y que todos pues decían, le pregunto esto y me responde. Luego evolucionó un poco más, le digo que me cree una imagen, lo crea. Evolucionó un poco más, le cargo un archivo y ahora puede leer mi PDF y me puede responder las preguntas que yo quiero. Evolucionó un poco más, le digo ahora genérame un video y es más que lo que hablen en el video, la gesticulación, coordine bastante con las palabras que se dice y así mil casos. Entonces, por un lado tenemos la inteligencia artificial tradicional o cognitiva, que implica bastante desarrollo, bastante conocimiento de programación, pero que son para actividades muy particulares, necesidades muy puntuales en empresas, en sectores, en personas. Y por otro lado, la inteligencia artificial generativa, que como su nombre dice, se busca generar cosas, entonces podemos aplicarlo en distintos ámbitos para análisis, ámbitos netamente artísticos, creativos, en cualquier campo donde nosotros decidamos crear algo nuevo. Sobre eso, con el tiempo empieza a evolucionar este tipo de IA de nuevo y nace el concepto de agentes de IA. Mientras anteriormente teníamos solamente ChatGPT que tú le hacías una pregunta y te respondía, y bueno, y sus competencias como tienes ahí Gemini, como tienes Dixie y muchas otras plataformas, pero que básicamente eran, tú preguntabas algo y te respondía. Sí, yo podía cargarle algún documento y me respondía, pero seguía haciendo eso. Solamente una interfaz donde yo podía hacer preguntas y podía obtener respuestas. Cuando a estos espacios, a estos sistemas se le da la capacidad que además de responder puedan tener
capacidades autónomas de decisión es que nace el concepto de agente, donde ahora yo solamente no le digo, por favor dime cuáles son las opciones o cuáles son las aerolíneas que me permiten viajar desde Perú hasta México. No, sino que ahora yo le digo, por favor, quiero que me reserves un vuelo para noviembre, el fin de semana, el 7 de noviembre, y por favor que el vuelo sea máximo de tantas horas y este es mi presupuesto y a mí me gusta viajar en ventana. Entonces, lo que hace la IA ahora, que ya es un agente, empieza a buscar las opciones, lo ajusta a mi presupuesto, a mis gustos y preferencias y finalmente me dice, en algunos casos me pide alguna aprobación previa, que es decirle sí, estoy de acuerdo con lo que me propones y listo, hace la reservación, me dice listo, ya te reservé. Entonces ya no solamente te responde, sino que le damos capacidades de que haga algo más o le digo, por favor, necesito que me agendes ahorita una reunión para este congreso, para el día de hoy, establecen un recordatorio, entra de frente a mi calendario y me agenda la reunión, cosas que antes no podía hacerla ya. Entonces esto es un poco para tener en cuenta cómo ha ido evolucionando la IA poco a poco, cómo ahora tiene mayores capacidades y de cómo esto es importante nosotros conocer los tipos de inteligencia artificial y sus enfoques, porque esto nos va a ayudar a determinar cuál es la solución más correcta ante una necesidad. Va a haber casos para los cuales la inteligencia artificial tradicional es lo más útil, va a haber otros para los que la inteligencia artificial generativa es lo más recomendable, va a haber casos para los cuales puedes optar por uno o por otro, y hay casos en los que ni siquiera es necesario aplicar inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que algo que mucho se dice en ingeniería, la mejor solución no es la que esté de moda, sino la más útil. Y cuando hablo de más útil, no solamente hablamos de que te dé los mejores resultados, sino también de un término del costo que implica desarrollar esta solución, ¿no? De acuerdo a los presupuestos que tengamos nosotros. Entonces siempre debemos elegir la mejor solución. Ahora, con eso ya podemos entrar al tema de gobernanza en inteligencia artificial, donde hay algunos principios que se deben respetar. Hablamos de básicamente los sesgos. Es importante que los modelos de inteligencia artificial, tanto tradicional como generativa, a la hora de que te emita una respuesta, que te haga una predicción o que te haga una clasificación, que estos no caigan en sesgos de ningún tipo de discriminación, ningún tipo de xenofobia, ningún tipo pues, de esto que no se espera, ¿no? Por ejemplo, desarrollar un modelo de inteligencia artificial que aplica muchos bancos para determinar si a una persona le puedo dar o no una tarjeta de crédito o si le puedo otorgar o no un crédito. Muchos bancos actualmente por detrás corren modelos de inteligencia artificial. Entonces, tienen mis datos, yo soy el cliente Yeltsin, mira, estos son todos mis datos, necesito que me des un crédito, corren un modelo, te dicen, sí, mira, según su evaluación de su modelo, no califico para un crédito. Pero es importante que acá no se cometan sesgos. En Estados Unidos, en su momento, en los primeros intentos, pasaba que las personas afrodescendientes no accedían a créditos. Y de hecho también lo pasó, si no me equivoco, en el 2019 con Apple, cuando lanzó el Apple Car, que a las mujeres pues no les favorecía sus modelos y no se les emitía esta tarjeta de crédito. Entonces esto levantó sospechas de por qué estaba pasando. Y acá pasa dos cosas. Uno es cuando el modelo es creado con total intención de no favorecer a cierto público y otro caso es pues cuando simplemente hay un desconocimiento por la persona que desarrolla, que pasa mucho, y que simplemente se cometen estos sesgos, pero no de manera intencional. Cuando se entrenan estos modelos es muy importante tener una homogeneidad de las personas que pueden entrar para entrar a un modelo. Por ejemplo, para poder predecir si a una persona le debo dar o no le debo dar un crédito, pues yo tendría que entrenar un modelo donde, por ejemplo, el 50% son hombres y el 50% son mujeres. De ese 50% que son hombres, el 50% son personas que en su historial sí se les ha dado un crédito, este 50 no se les ha dado un crédito, y lo mismo para mujeres o para todos los géneros que se deseen ingresar, ¿no? Pero ¿qué pasa si de pronto entra en un modelo donde el 70% de mujeres no se les da un crédito y al 30% sí se les da? El modelo de por sí aprende este sesgo. Esto puede ser, como digo, un error que se comete a la hora de construir modelos que a veces son no intencionales, ¿no? Pero que se tiene que corregir. Y esto nos lleva al segundo punto en la gobernanza de la IA, que es la explicabilidad. Es necesario que cuando construyas alguna solución de inteligencia artificial, que puedas dar una explicación de cómo está funcionando esto. Y para los casos más complejos, donde implica toda una programación, también explicar cómo es que estos códigos funcionan.
No basta con decir, sí, yo tengo un modelo que ahora yo le doy tus datos y me genera una recomendación de productos para ti. No, no te importa saber qué es lo que está tomando en cuenta de mis características para darme esta recomendación. Y esto ayuda bastante a que tanto los clientes, las normas, las regulaciones, pues puedan estar más claras. De ahí tenemos el tema de la seguridad y esto me lleva, de hecho, a los desafíos que actualmente existen a nivel de la TAM. En los últimos meses que he estado dando bastantes capacitaciones a varias empresas acá en Perú, un tema que a muchos les preocupa es la seguridad. Entonces dicen, ¿por qué desarrollar mi solución? Incluso muchos de ellos, hay bancos acá en Perú que tienen prohibido usar ChatGPT por un tema de miedo a la fuga de información. Y al final, como yo siempre les digo, o sea, depende mucho de lo que tú uses, ¿no? Al final hay formas de desarrollar soluciones personalizadas para que solamente se usen a nivel interno, pero a veces puede ser implicar todo un presupuesto tan alto para crear una solución que ya existe, ¿no? Entonces, de repente, si son datos muy sensibles, puedes optar por una solución para solamente esos casos, una solución más interna, pero para el resto de casos, pues que vas a hacer consultas de información que incluso están ya en tu página web del banco, entonces no habría ningún problema de cuál sería el temor de la fuga. Si es en términos de reglamentos que tienen los bancos, pues por ley casi todos tienen que ser públicos, entonces tampoco estás infringiendo ninguna ley. Y sobre eso, pues el segundo desafío a nivel de la TAM es que las leyes están siendo creadas mucha semejanza de lo que es Europa y Estados Unidos. Y la realidad es que a diferencia de esos países donde inicialmente ya se incentivó a la innovación y ahora se está restringiendo sus usos, pues a nivel de la TAM es- no estamos todavía en una etapa o en un nivel como el de otros países. Entonces, para mí, la vía correcta a nivel de la TAN es que estos reglamentos, en lugar de restringir tanto el uso, deben cambiar su chip y promover, incentivar el uso. De tal forma que, ok, miren, estas son las formas de cómo pueden utilizar la inteligencia artificial, si hay que tener ciertos cuidados por temas de gobernanza de IA, pero no te puedo restringir de golpe, no puedes hacer 100 cosas y te permito hacer 5 cosas porque de esa forma estoy frenando la innovación, estoy frenando la creatividad de las personas, estoy frenando que personas siquiera se animen a probar distintas soluciones. Y más ahora que pues ya no es necesario, sí importa pues conocer ciertas cosas, pero cualquier persona ya puede tener capacidad de aprender con ella, cualquier persona puede usar herramientas que requieren cero programación o baja programación para desarrollar sus propios agentes de manera rápida, de manera incluso un poco interactiva, incluso diría yo, hasta lúdica. Y por último, el último desafío, pues son los recursos computacionales. Muchas veces, a veces no se desarrollan soluciones porque el costo puede ser tan alto. Y es el caso por el que incluso esta innovación de la GPT inicialmente se retrasó un poco, ¿no? Porque se requiere bastantes recursos entrenar modelos tan complejos. Pero la inteligencia artificial está avanzando a tal punto que ahora incluso se puede reentrenar estos modelos ya existentes, los que alimentan, los que son el cerebro de ChatGPT, los que son el cerebro de un Dixie, se puede extraer solamente fragmentos y se puede volver a entrenar para usos específicos pero sin necesidad de consumir pues todos esos requerimientos que son millones para construir un modelo, ¿no? Entonces, pues como digo, un tema que es muy importante es que para hablar de gobernanza de IA esto debe ir bastante de la mano con el tema regulatorio. Entonces, como ya lo ha manifestado el resto de colegas en esta sesión, pues es un trabajo que debe ser articulado, no solamente desde la parte de quienes estamos inmersos en el desarrollo, sino también de la comunidad académica, con las investigaciones, con las pruebas, el gobierno que tiene que favorecer también a estos desarrollos. Y por último, la educación, romper estas brechas digitales, estas brechas de acceso. Antes hablábamos de que nos enseñaban en el colegio a cómo prender una computadora y ahora ya estamos en otra época. Estamos en una época donde incluso te enseñan programación y más adelante te enseñarán pues que sabería sea incluso un curso fundamental. Bien, me pasé unos minutos, pero eso sería. Muchas gracias, Yeltsin. Sí, efectivamente, el conocer lo que es la inteligencia artificial, de dónde viene, hacia dónde va, lo que ha sido el desarrollo, es relevante, es importante. El usuario común, pues, usa la tecnología porque está en el momento preciso, no sabe lo que vino, no sabe hacia cuál será el futuro, él solamente se dedica como usuario final. Este apartado de los que desarrollan la inteligencia artificial, de los que la entrenan, de los que la producen o la financian, ¿sí? Y de los que la malusan también,
pues es lo que engloba precisamente la gobernanza, ¿no? El usar nada más por sí la IA, pues no tiene mayor ciencia, como podemos decir, ¿no? Entre comillas, pero todo lo que está detrás es de verdad muy relevante y tiene que regularse. Cada vez se avanza esto más rápido y toda esa parte de la IA generativa y la IA agentiva, que a veces da un poco de trabajo entenderla, ¿no? Porque se van mezclando, van saliendo nuevos términos, van saliendo nuevos conceptos, como bien dices ahora, ya no tengo que reutilizar, ya no tengo que utilizar la misma, sino puedo reutilizar y ahorrarme recursos, de lo que tú quieras, ¿no? De infraestructura, de energía, de lo que sea. Entonces todo eso va cambiando, ¿no? El detalle acá es cómo la regulamos, cómo se hace ese apartado, y eso vamos a ver en la siguiente pregunta. Muchas gracias por estos comentarios. Y vamos a pasar ahora con el doctor Iram. Por favor, doctor, un punto de vista desde su apartado, pues, de la parte educativa, de la parte de investigación en las universidades. Claro que sí, muchas gracias. Si me permiten, voy a intentar compartir una presentación. Creo que sí se... Sí, adelante, ya viene. Exacto, la tenemos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues la agenda es breve, no tenemos mucho tiempo, pero pues creo que la discusión ha sido muy, muy interesante y un poquito redondeando, ¿no? O más bien complementando lo que ya dijo muy amplio el ingeniero Yeltsin y pues todos mis colegas anteriormente. Pues me gustaría platicar de esta diferencia que ya nos platicaba él de qué es un LLM, un agente, después cómo esto deviene en flujos de trabajo y cómo podemos hacer la gobernanza de estos agentes, en este caso en México, pero creo que aplica finalmente para Latinoamérica porque afortunadamente somos muy parecidos y compartimos mucha cultura de manera muy grata, ¿no? Siempre es un gusto escuchar que nuestros problemas son similares en otras partes de Latinoamérica y bueno, pues creo que eso nos permite tener soluciones más fuertes porque somos una gran área de este continente. Entonces, para comenzar, en la parte de los LLMs, que son los modelos grandes de lenguaje, pues lo más sencillo es acudir a los que ya son muy conocidos, ChatGPT, Gemini y otros que casi estoy seguro que todos los que estamos aquí al menos hemos entrado a hacerle alguna pregunta a ChatGPT para pedirle que nos ayude a redactar un correo, ¿no? Por ejemplo, o decir, tengo tal situación, ¿qué hago? ¿No? Y pues no porque nos vaya a dar la respuesta definitiva, pero nos ayuda a reflexionar, bueno, si me gusta, o creo que no, bueno, algo ayuda a tener yo le llamo como una especie de espejo aumentado, que finalmente nos está dando la devolución de lo que nosotros le estamos escribiendo, ¿no? Y entonces un ejemplo aquí, pues por favor escríbele un correo a Elon Husky pidiéndole tener un café. Dice, claro que sí, aquí te va y te redacta el correo, ¿no? Entonces aquí estamos poniendo un ejemplo con ChatGPT, algo que hace pues regularmente bien en prácticamente todas sus versiones, y pues simplemente lo copiamos y lo pegamos. Pero ¿qué pasa? Cuando después nosotros le preguntamos, oye, ¿y cuándo es mi siguiente coffee chat? ¿Cuándo tengo el siguiente café? Y dice, pues no sé porque no tengo acceso a tu calendario, ¿no? Esto nos va a decir ChatGPT. Y no quiere decir que sea malo o que sea un mal producto, sino simplemente no está diseñado para esto. Si nosotros quisiéramos tener adicionales herramientas, hay que tener en cuenta que los LLMs como tal, nada más la parte del modelo de lenguaje, está entrenado con enormes cantidades de datos, pero tiene un conocimiento limitado de información propietaria. Es decir, tanto del usuario, si lo estamos usando en una organización, en una escuela, en una universidad, una empresa, pues a menos que tengamos contratado un servicio adicional, el puro LLM pues va a tener este conocimiento genérico, ¿no? Y luego otro punto muy importante, son pasivos. Mientras nosotros no les digamos, oye, dame una respuesta, pues no van a hacer nada, ¿no? Se quedan quietos, no tienen una agencia, que es lo que se llama cuando nosotros usamos a los agentes. Y entonces los agentes, que ya nos dan esta funcionalidad adicional, ya van a tener conexiones con otros elementos que vamos a tener en nuestra organización, como por ejemplo el acceso a la agenda, ¿no? Al calendario. Aquí como ejemplo, de manera muy simple, se conecta con Google Calendar, por poner un ejemplo, puede ser cualquier otro calendario, Outlook, el que ustedes lleven en su organización. Y entonces ya se le pregunta, ¿no? ¿Cuándo es mi café con Elon Husky? Pues es mañana a las 10 de la mañana. Pues ya está siendo más útil todavía, ¿no?
Aquí conviene hacer una precisión o un punto. Este tipo de herramientas ya empiezan a tener un pequeño riesgo, o quizás no tan pequeño para las empresas o las organizaciones, porque ya empieza a tener acceso a información que puede ser privada o personal, ¿no? Que pudiera ser mal utilizada. Imagínate los calendarios de cuándo son los meetings, cuándo son las juntas de presentar algún producto clave, o los planos o los diseños de lo que se está haciendo y que se los dé por un prompt injection, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas ya han ocurrido y hay que ser muy cuidadosos ya cuando damos este paso a la hora de implementar esto en nuestras organizaciones. Pero es muy conveniente, eso sí. El mismo GPT nos ofrece, ¿quieres que acceda a todos tus documentos de Dropbox? Bueno, pues fabuloso, ¿no? O de OneDrive o de algún otro almacenamiento, pero imagínense la cantidad de información a la que tiene acceso y no necesariamente porque el producto vaya a hacernos algo malvado, suponemos que no, sino porque puede caer en malas manos, ¿no? Entonces aquí, ojo con esto. Ahora, vamos un paso más adelante. Y si le preguntamos, oye, ¿y cómo va a ser el clima ese día? ¿Cómo va a estar el clima? ¿Va a llover cuando vaya yo a echarme mi café con Elon Husky? Ah, pues no sé, no tengo idea porque ahora no tiene este tipo de información. Y entonces aquí entra algo que se llama flujos de trabajo. Estos flujos de trabajo, en inglés AI Workflow, pues ya tienen algo que se llama una lógica de control, un camino. Vamos diseñando todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, aquí el diagrama o el flujo de trabajo sería, tenemos una entrada, él procesa lo que tiene que hacer y sabe que tiene que consultar el calendario y además que tiene que consultar algún servicio de clima en línea. Después ya lo convierte en audio y entonces ya dice, ¿no? Ah, pues para ver a Elon Husky, el clima va a estar soleado ese día. Ah, ok, entonces este es un flujo de trabajo ya sencillito, es a lo que se le ha llamado últimamente en inglés un poco rimbombante Agentic AI, inteligencia artificial agéntica, pero que va más allá de los agentes, sino ya son flujos de trabajo. Estos flujos de trabajo existen desde hace mucho tiempo, pero en el bus en general de la industria a veces se le conoce con este término. Y hay herramientas para hacerlo, por ejemplo, esta que tenemos aquí, donde le podemos pedir que vaya a alguna hoja de trabajo como Excel o Sheets, que haga un resumen de todo lo que encontró, que haga un post de LinkedIn y uno en Instagram y que continuamente esté monitoreando todo lo que se va poniendo de enlaces en Sheets. Y entonces ya no tengo que tener allí, estar posteando, ¿no? Pues ya sé que la gente entra a LinkedIn los sábados por la mañana o los domingos por la mañana, pero pues yo estoy cansado y no quiero hacer un post, pues esto lo automatiza, ¿no? Y pueden llegar a ser posts interesantes y bueno, mucho de ir creando una imagen en Internet tiene mucho que ver con la automatización de este tipo de tareas. Aquí el tipo de prompt que se le da es, actúa como un manager de social media que puede generar un post de LinkedIn, puede, haz que la audiencia se sienta involucrada, bla, bla, bla. Entonces, hay maneras de hacer esto, es interesante y es una herramienta que podemos utilizar más o menos a nuestro alcance, pero aquí quiero entrar en la parte de, ok, si podemos hacer todo esto, pues, ¿cuáles son los riesgos, ¿no? O lo que se puede tener aquí. Pues, primeramente, ¿qué pasa cuando ya tienes un agente que está posteando a tu nombre? Y de repente postea algo pues, medio indebido y puede ser a nombre tuyo o de la compañía o de la universidad. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar, no? ¿A quién vamos a denunciar? Si a la gente o a la persona que lo programó, o a los desarrolladores, a los implementadores o a los usuarios. Esta parte es fundamental. Sería muy bueno tener un organismo regulador mexicano de inteligencia artificial, algo así como COFEPRIS, que evalúe constantemente riesgos y aquí ya pueda certificar las aplicaciones. Como comentaba Yeltsin, pues estamos todavía bastante atrasados en esto. Eh, ya se han hecho iniciativas, tenemos por ahí una de ANIA que se mandó al Senado, pero pues apenas está en discusión y bueno, creo que esto va avanzando muy rápido y necesitamos ya tener pasos un poquito más concretos, ¿no? Aplicaciones. Y luego la articulación con otros organismos como la UNESCO, la OCDE, la ONU, y además la adaptación, también tema que ya tocó Yeltsin, de cómo vamos nosotros a adaptar el marco europeo cuando tenemos aquí otras condiciones u otras necesidades. Por supuesto, tenemos la parte de ética y derechos,
qué pasa cuando estamos atentando contra los derechos humanos, cuando estamos copiando o retomando información. Por allí también ya nos comentaba, creo que Pamela o Fernando, no me acuerdo muy bien de lo de imágenes de Ghibli, ¿no? Pues qué pasaba con esto. Y además, en cuanto a la parte técnica, cuando hacemos una actuación o cuando actuamos usando la IA, ¿cómo podemos verificar nuestra identidad? Hoy en día ya es muy fácil suplantar incluso nuestra imagen, nuestra voz a través de inteligencia artificial y tenemos estos famosos deepfakes, ¿no? Un punto muy importante que a veces falla es incluir a universidades, sociedad civil, sector privado y comunidades locales. Se han hecho muchos intentos muy loables, pero por ejemplo a veces nos invitan al Politécnico y no invitan a la UNAM o no invitan a otras instituciones del interior del país. Hace ratito vi, se conecta gente aquí de todos lados, de la UACJ, de Puebla, de la Universidad de Miguel Hidalgo. Bueno, eso es padrísimo. Tenemos aquí un foro muy importante, pues a través de este foro, foros como este, pues tener esta participación social tan importante, tan necesaria y tan incluyente, ¿no? No solamente las grandes universidades son las que se pueden llamar para construir esto. Y finalmente, pues una visión estratégica, que es aprovechar los agentes artificiales para educación, salud y seguridad pública, siempre teniendo el control humano. Esto es importantísimo. En una reunión con CEOs de industrias mexicanas importantes, había uno de ellos que dijo, y me llamó mucho la atención, dijo, no, yo quiero una gente que haga lo que yo hago, que lo haga igual, pero no quiero tener la necesidad de supervisarlo, porque si no, qué chiste. El chiste es que yo pueda irme a hacer otras cosas y que él haga. Pues digo, suena bien, pero no es factible, ¿no? Porque primero no van a hacer exactamente las cosas igual que como nosotros las hacemos, por el simple hecho de que nosotros tenemos motivaciones humanas, aparte del manejo de la ética, que no es tan fácil codificarla. Podemos establecer reglas de gobernanza y van a encontrar una manera de, pues no brincársela porque no tienen esa intención, sino algo que no van a tener en cuenta por el simple hecho de no ser humanos. Entonces, esta parte de control humano me parece importantísimo y pues no perderla, ¿no? En el aula, revisar qué usos están permitidos de la inteligencia artificial y cuáles no. Enfatizar esta parte de autoría y originalidad, donde a lo mejor en lugar de, ¿saben qué? Entréguenme un reporte de esto, a ver, mejor vamos a compararlo y ver cuáles son las diferencias. O sea, en lugar de prohibir la IA o huirle, pues entender cómo es la diferencia, qué cosas no está tomando en cuenta. Y para la evaluación, pues tanto de nuestros estudiantes como inclusive a veces entre nosotros mismos, por ejemplo, cuando hacemos un paper, pues tal vez ya no solo el texto en sí, sino presentaciones orales, debates, donde se vea pues que es, la idea se está comprendiendo, ¿no? A través de esta modificación, pues ya vamos cerrando. Tomar en cuenta el uso de la IA como un complemento didáctico, no como reemplazo, en general, no solamente en el aula, tener una formación continua para hacer comunidad, considerar la privacidad y la seguridad y fomentar la mentalidad crítica en los estudiantes. Hay un caso aquí que me llamó mucho la atención, donde una amiga le mandó un mensaje a otra amiga que le dijo, ¿ya viste los apuntes que el profe puso en Canvas? Y dice, los hizo con ChatGPT, ¿no? Y ella, Dios, no, qué demonios, ¿no? Porque justamente el profe les había prohibido utilizar ChatGPT y otras técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como él sí lo usa, ¿no? Y les prohíbe que lo hagan, este ejemplo me gusta porque justo es lo que no debemos hacer, ¿no? Debemos hacerlo a través del ejemplo y finalmente tener todo un ecosistema de educación, tanto que viene desde la familia, ¿no? Muchas veces venimos de un extracto donde a lo mejor la familia no está versada en este tipo de temas y de manera totalmente natural porque son muy nuevos. La parte parental donde, como decía, no es prohibir, sino orientar y acompañar, importantísimo. La parte escolar, donde a través de la enseñanza de la ética, de sabes que si vas a citar algo, pon siempre la cita. La parte legal, donde conocemos los derechos y no solamente conocemos, sino también los vamos forjando. La parte tecnológica, hasta dónde podemos llegar, qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer.
y finalmente esto que se traduce en alfabetización, ¿no? Tanto de datos como de privacidad. ¿Qué pasa cuando yo le doy mis datos a una de estas entidades? Entonces, pues sí, falta mucho, mucho por hacer, pero celebro que pues estemos en este tipo de foros donde podamos discutir todo lo que está pendiente por hacer. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias también a usted por todo este repaso que nos ha dado precisamente de lo que involucra los agentes en la inteligencia artificial. Es importante recalcar esto, porque yo no sé si algunos de los que están ahorita escuchando, y no quiero agredir de verdad el intelecto de algunas personas, pero hay una diferencia entre la agéntica y la agentiva. No es lo mismo, ¿no? O sea, una te maneja los agentes como tal, y que pues obviamente te ofrecen por allá sugerencias o predicciones, y lo que viene siendo ahorita un nuevo término que es esa agéntica, ¿no? Ya es una poquito más autónoma, que te puede planificar, que puede ejecutar tareas sin que intervenga el humano. No sé si estoy diciendo algo incorrecto, si por allá estoy mal, y ustedes pueden abundar en ese apartado, pero sí sería bueno que podamos hacer esa observación, ¿no? Que sí, una cuestión es agente y otra cuestión es la agéntica como tal, ¿no? Entonces, nada más para abundar en ese aspecto. Y definitivamente hay muchas cuestiones ahí que tienen que eh, tomarse en cuenta. No, pues la gente quiere lo más fácil, ¿no? Pero nos pasa igual en la vida diaria, ¿no? Si yo dejo al trabajador en mi hacienda, pues el trabajador va a hacer lo que sea, si no lo superviso, ¿no? Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Si no tenemos una supervisión, si el maestro nada más la toma así como va, si el alumno solo la toma así como va y la pega y la usa, y no la supervisa, no le da una revisión humana, pues todavía no hemos llegado, creo, a ese punto en el cual pues podamos tener la total certeza de que está haciéndolo de la mejor manera. Siempre va a tener algunos sesgos, algunas correcciones que podemos hacer. Y precisamente ahí es donde tenemos que actuar como personas, porque eso nos pudiera llevar a precisamente a que ese desconocimiento en la ley haga infringir pues algunos rubros, y pues tener allá repercusiones en la parte legal, ¿no? Yo no sabía, pues sabemos que en la parte legal el yo no sabía no existe, ¿no? Es que no sabía que había una ley que no se podía hacer. Bueno, no lo leíste, pero ya existe, entonces tienes una multa, ¿no? Lo mismo nos estaría pasando en la inteligencia artificial en este aspecto. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, la verdad, todo el proceso, todo el desglose que hace desde los modelos del lenguaje hasta la parte final. De verdad es interesante y creo que da una visión muy completa de cómo está trabajando esta parte de los agentes y todo lo que tendría que regularse en el camino para poder llevarlo a un buen término, ¿no? Los esfuerzos que se han hecho en nuestro país y en todo lo que estamos viendo ahorita de América en este caso, ¿no? Muchas gracias. Pues rápidamente vamos a pasar porque el tiempo nos está premiando un poquito. Sabemos también que hay esos esfuerzos que nos ha hecho la UNESCO, la ONU. La UNESCO, pues sabemos que pues, involucra los valores, ¿no? El respeto, los derechos humanos, el medio ambiente, la diversidad, la inclusión, las sociedades justas, etcétera. Y por allá también tenemos que regularles pues, la parte de la seguridad, la protección de datos, la justicia, la no discriminación, la sustentabilidad, etcétera. Regular todo eso no es sencillo. La verdad es que es bien complicado, ¿no? ¿Quién va a rendir cuentas cuando falle algo, como decía el doctor Irán? ¿A quién le vamos a echar la culpa, ¿no? ¿Quién va a decir el gobierno? Tú lo programaste, tú lo mandaste, tú lo compraste, es tu problema, ¿no? O sea, yo te dije que no iba a funcionar y tú lo compraste y pusiste allá en riesgo a un paciente, o pusiste en riesgo la seguridad nacional de país X o país Y. ¿No? Porque eso nos está pasando, estamos dando información, estamos regalando muchos datos de repente sin conocer toda esta parte. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que ver esa regulación, ¿no? Esa gobernanza precisamente es lo que está complicado. Y bueno, vamos a pasarle la palabra al maestro Fernando para que nos pueda completar un poquito en este aspecto desde su punto de vista, desde su nicho. ¿Cómo ve este trabajo de la gobernanza que se está haciendo, digamos, en Buenos Aires o en la parte, pues ahorita cómo está ahorita de asesor independiente? ¿Qué nos estaría haciendo falta? ¿Qué esfuerzos se pudieran estar realizando para que, pues, esto llegue a un mejor término? Bien, gracias. Muy interesante
todas las ponencias y todo lo que han planteado los colegas. Em, Sin dudas, la gran cuestión me parece que tiene que ver en términos de responsabilidades, ¿no? Un poco tomando lo que ha planteado la ley de la Unión Europea, no digo que Latinoamérica y la región tome y copie porque no debe ser así, y tiene que haber una cuestión de soberanía digital de la región, también de los países, porque si bien hay puntos de encuentro, también hay muchas diferencias. Pero algo lo que me interesaría muchísimo y sin dudas es lo más difícil, va a tener que ver con la cadena de responsabilidades y esa jerarquización de responsabilidades y consecuencias en distintos estratos. No es lo mismo utilizar un filtro de una inteligencia artificial en una red social que aplicar la inteligencia artificial en un sistema de defensa o un sistema de seguridad de un país, ¿no? Donde los riesgos son totalmente distintos, donde las consecuencias son totalmente distintas, pero hay que establecer sin duda cuáles serían todos esos riesgos y cuáles serían todos los actores intervinientes en toda esa cadena de uso de inteligencia artificial. Eso por un lado. Y por otro lado, sin lugar a dudas, desde el usuario, la protección que tiene que estar sumamente necesaria en relación a lo que plantearon los colegas recién, la posibilidad de los deepfake y la posibilidad de una manipulación de voces para el usuario, pensando en el usuario, pensando en la alfabetización digital como usuario frente a estas múltiples herramientas que están al alcance de la mano tan fácilmente y donde puede haber justamente un ciberdelito vinculado a una falsificación de imagen o una falsificación de voz también. Porque como va evolucionando las inteligencias artificiales para los distintos usos, claramente, también evoluciona la ciberseguridad y los ciberdelitos utilizando esas inteligencias artificiales para sacar un beneficio propio. No sé si tengo una respuesta muy concreta, pero sí me parece que son dos aspectos muy importantes a tener en cuenta. El hecho de la cadena de responsabilidades y la jerarquización, ¿sí?, de esas responsabilidades en todos los actores intervinientes, y algo que sí me preocupa muchísimo que tiene que ver con la manipulación de deepfake y de voces utilizando inteligencia artificial para los distintos usuarios que atraviesan a los distintos grupos etarios, desde niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de tercera edad y hasta los propios profesionales que estamos incluidos en este ecosistema digital. Muchas gracias, Fernando. Bueno, voy a compartir un momentito con ustedes. Virginia Martínez Hernández nos comenta, de acuerdo con lo que comenta el ingeniero Yeltsin, la inteligencia artificial también se inició en el ámbito de los alimentos, por ejemplo, en el desarrollo de jugos artificiales gracias a la pasteurización, la evaporación, el uso de aditivos, etcétera. Así compramos un jugo de naranja artificial, pero que sabe a naranja, ¿no? Nos comenta, ¿no? Eh, por aquí Roberto Carlos Morales nos dice, la gobernanza de la inteligencia artificial debe estar cimentada en una gobernanza de datos. Asimismo, la gobernanza de la inteligencia artificial debe basarse en 1, regulaciones, 2, cultura organizacional y 3, políticas y procedimientos. Y es una pregunta, ¿existen marcos de referencia o frameworks para la gobernanza de la inteligencia artificial? ¿Y cómo implementar esta gobernanza en instituciones federales o educativas? Repito, ¿existen marcos de referencia para la gobernanza de IA? Y abunda cómo implementar esta gobernanza en instituciones federales o educativas. Si a alguno de ustedes le gustaría responder a esta pregunta, pues adelante, por favor. Sí, Pamela. con gusto. Sí, existen, sí, conozco marcos, hay un marco que me parece interesante que es de Gartner. También hay otros marcos. Creo que, como vimos en todas las presentaciones, la palabra gobernanza es bastante extensa, ¿no? O sea, y además está en bastantes niveles, ¿no? Entonces, es que hablamos como de nivel, niveles nacionales, pues también hay como marcos, sobre todo hay un paper que es de la universidad, si es que no me equivoco, de Cambridge, que es Superintelligence, que habla justamente de cuáles son los riesgos que se toman los países y cuáles son las gobernanzas, y cómo pues, se tiene que, cómo se contrarresta, digamos, estos riesgos.
Sí, a nivel de empresas, como mencionaba, me parece interesante el marco de Gartner. Creo que son quienes a nivel de empresa están como liderando estos temas que incluyen como marcos éticos, como mencionaban también, planes de datos o gestión de datos, también gestión de logística. Hay también que hacer una gestión también de talento humano, ¿no? Porque, claro, algo que está pasando es que la inteligencia artificial sí va a reemplazar muchos de los trabajos. Entonces, es importante también incluir dentro de estos planes, por ejemplo, la gestión de talento humano para que las personas que están en puestos de trabajo operativos puedan pasar a otro tipo de trabajos, ¿no? Si es que es por ejemplo, una empresa con conciencia social, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este marco de Gartner, como hay algunos, nosotros desarrollamos un marco propio desde Futuros con IA, donde justamente vemos como que algunas verticales como la parte de datos, la parte ética, la parte de talento humano y pues entre otras. Gracias, Pamela, muchas gracias. Y ya para cerrar, para finalizar esta sesión, porque vamos a pasar al apartado de los últimos conclusiones, nada más una pregunta así rápida que nos están haciendo por acá. Eh, Me gustaría saber si se tienen identificados los límites con aspectos éticos del uso de la IA sobre temas de investigación relacionados con la medicina. Doctor Iram o Yeltsin. Doctor Iram, adelante, por favor. Sí, pues se tienen identificadas algunas cuestiones, pero como tal no están reguladas. En muchas de las revistas, por ejemplo, cuando se busca publicar algún estudio, piden que haya sido evaluado este estudio por un comité ético y proviene desde la experimentación, por ejemplo, que se hace con animales. Y en el caso de que no haya experimentación con el uso de ellos y únicamente inteligencia artificial, sí piden que haya explícitamente un consentimiento del uso de la información, por ejemplo, de las personas que saben cómo se va a utilizar y en su caso también que esté testado, es decir, que no se divulgue información específica o particular que haga identificable a la gente por un lado. Y por otro, también en la aplicación, como cualquier idea novedosa, por ejemplo, ya ven que con esto del COVID sonó mucho un caso donde se había supuestamente hecho experimentación con una vacuna, o no un medicamento más bien que se les había administrado a los pacientes sin tener suficiente evidencia médica de que este realmente ayudara a curar o a paliar los síntomas, ¿no? Como parte de una investigación. Entonces, bueno, ese tipo de cosas sí están normadas, pero no están sancionadas. Es decir, como tal, quien identifica esto es la revista donde se publica este tipo de información, pero alguna entidad, como mencionaba, ¿no? En la presentación, como la COFEPRIS, que debería sancionar este tipo de situaciones antes de que se lleven a cabo, inclusive quizás autorizar, ¿no? Cuando haya protocolos de experimentación, ya sobre todo cuando es intervención. Recordemos ya nada más para cerrar brevemente que tenemos distintos mecanismos de aplicación en la medicina. Uno de ellos es hacer un estudio donde nada más es como permiso de solo lectura y otro donde ya tenemos intervención, donde ya estamos ejecutando sobre una población, ya estamos modificando y en esta modificación es donde se pone muy delicado el tema, ¿no? No sé si quedó clara la respuesta. Sí, definitivamente, bastante. Es un tema difícil, ¿no? Es un tema complicado. Todo lo que eso nos daría para quién sabe cuántas horas. Pero bueno, desafortunadamente el tiempo es implacable, no se queda ahí detenido, ¿verdad? Avanza inexorablemente. Y bueno, vamos a cerrar este panel. Me gustaría quedarme más tiempo, pero pues me gustaría ceder la palabra. Bueno, vamos a ceder la palabra primeramente a Yeltsin que no hemos podido hacer que vuelva a participar por parte de tiempo, pero sí me gustaría que nos pudieran dar una reflexión y una conclusión de este panel pues para todos nuestros oyentes que pudieran aportar en cuanto al futuro de la gobernanza y la inteligencia artificial. ¿Qué debiera hacerse? ¿Qué debiera empezar ya el gobierno, la industria a tomar en cuenta? Yeltsin, por favor. Sí, eh, ahí primero manifestar algunos temas, igual me dicen si se escucha bien, ¿sí? Ya, ok. Igual quería tocar uno último de lo que hablaron de algunos comentarios que hicieron ahí por el chat sobre el uso de la inteligencia artificial en las industrias alimentarias. Pueden ahí ver un poco más el caso de la industria chilena de Knockout,
que ellos crearon una IA que se llama Giuseppe, que básicamente les ayudaba a simular cómo crear alimentos, pero con ingredientes más vegetales para suplir los ingredientes más carnívoros, pero obtener los mismos resultados. Y ahora es una empresa que vale muchos millones y que tiene presencia en varios países. Luego el tema de, que hablaron de la IA en salud, pues muy importante que casi todos los avances que se hacen de inteligencia artificial aplicado a la salud sirven para hacer prediagnósticos. Nunca diagnósticos, sino prediagnósticos que luego sí o sí necesitan una validación por médicos. Y por último, una reflexión sobre todo este campo es que el uso de la inteligencia artificial debe ir más allá de solamente decir, pues lo estamos usando y ya, sino que también debe tener en cuenta implicancias éticas, nosotros mismos ser conscientes de para qué lo usamos, cómo lo usamos y qué también estamos usando estas tecnologías. Y hay algo que mucho se descuida, que es cómo vamos a incluir a las personas que no son tan cercanas al uso de la tecnología. La inteligencia artificial es algo de lo que todos podemos beneficiarnos, pero que muchas veces se está descuidando a ciertas poblaciones que no tienen los conocimientos o no son prácticamente, como se dice, de esta era tecnológica, pero que también podrían sacar beneficio de ello. Incluso esto nos lleva desde el ámbito un poco más, por ejemplo, en la consultoría privada, que cuando nosotros queremos crear una solución de inteligencia artificial, muchos de ellos a veces se niegan a adquirir estos nuevos conocimientos porque piensan que la inteligencia artificial los va a reemplazar. Entonces, a la inteligencia artificial no la debemos ver como un enemigo, sino como un amigo que va a ayudar a optimizar nuestro trabajo. Y dos, y esto lo dije hace un tiempo también en Argentina y donde coincidí con Pamela, que es que por primera vez en la era de la tecnología estamos llegando a tiempo. Casi siempre hemos llegado tiempo bastante después de lo que llegaba a Europa y Norteamérica, pero esta vez estamos llegando a tiempo. Pero existe temor y es lo que debemos eliminar, ese temor a investigar, ese temor a experimentar con las nuevas tecnologías. Debemos nosotros romper esas cadenas, esos cárceles cognitivas, como yo le digo, y empezar a probar pues, y formar parte de estos cambios. Lograr que bajo nuestra experimentación logremos posicionar a la TAM en la cúspide también de lo que es la inteligencia artificial, porque capacidad tenemos, a veces lo que falta es dar ese paso, ¿no? Gracias, Jelsi, muchas gracias por tus comentarios, por abundar en la pregunta también. Y vamos a cederle la palabra a Pamela para que también nos dé sus conclusiones, por favor. Sí, creo que, bueno, comparto mucho con Yeltsin, creo que hay que entender las tecnologías y creo que es súper importante ha sido todas las ponencias para poder entender pues los diferentes términos para qué sirven y también creo que es importante entender para saber cómo podemos beneficiarnos de esto, cómo podemos potenciar nuestro lenguaje nuestro mensaje. Y aquí quiero conectar un poco también, estuvimos junto con Yeltsin en una conferencia en Argentina, y aquí había un ponente donde decía, donde le preguntaban si es que la inteligencia artificial hace arte, ¿no? Él decía que no hace arte porque el arte es una conexión entre dos seres humanos, ¿no? Pero así es que preguntamos si la inteligencia artificial es creativa, pues esa es otra pregunta, ¿no? Pero aquí quiero conectar con la idea de que creo que es importante para conectar este mensaje como seres humanos, poder aprovechar estas tecnologías que pueden potenciar muchísimo lo que hacemos. Creo que es importante, además, como Latinoamérica, sumarnos para poder generar tal vez gobernanzas, una gobernanza latinoamericana que nos permita, desde nuestras fortalezas, desde nuestros puntos críticos, fortalecer la competitividad, fortalecer también el impacto social. Y también quiero dejar finalmente pues el mensaje de que nosotros también podemos incidir en las tecnologías, ¿no? Nosotros decidimos cómo usarlas. Entonces la pregunta no es qué es lo que puede hacer esta tecnología, sino yo cómo quiero aprovecharla y qué quiero delegarle como ser humano. Gracias. Muchísimas gracias, Pamela, muchísimas gracias. Fernando, si pudieras aportarnos unas conclusiones, por favor. Bien, gracias. Sí, considero fundamental ir construyendo todas las partes interesadas que intervienen en este ecosistema digital, el consenso y acuerdos bajo una lógica de soberanía digital latinoamericana. Por lo que decía antes, tenemos diferencias
¿no? Culturales, sociales, políticas y económicas con países como Estados Unidos o la Unión Europea o hasta mismo China. Y considero que es fundamental establecer en todos los intervinientes del ecosistema digital cuáles son los parámetros claros de quién, qué, cómo y cuáles van a ser esas áreas a regular, ¿sí? Porque como decía antes, no es lo mismo, ¿sí?, estar regulando en relación al uso de un filtro en una red social que lo utilicen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad de un país. Y mientras que no haya una regulación, hablo en la Argentina, en la región al mismo tiempo, me parece que es fundamental y propiciar y bregar por este tipo de encuentros, ¿sí? Del ámbito académico, del ámbito privado, del ámbito gubernamental, en organismos nacionales de cada país, en organismos regionales, como por ejemplo el IKF o el Youth IKF o la CNIC, también con distintos encuentros y eventos, los foros de gobernanza internacional, sin dudas lo mismo. Me parece que son fundamentales que haya una participación de todos esos espacios. Y creo que debe haber más participación de la sociedad civil, tanto de medios de comunicación, toda la comunidad educativa de todos los niveles, ya sea secundario, terciario y universitario. Creo que hay que darle mucho lugar a los jóvenes, adolescentes y jóvenes nativos digitales para escucharlos, saber qué es lo que está sucediendo en los ecosistemas de Internet donde ellos participan, ¿sí? Y también de representantes de distintas áreas, de lo que son las distintas áreas también productivas y de trabajo. También incluir a los gremios y los sindicatos para discutir y saber cuáles son las problemáticas que tienen los distintos rubros económicos y productivos de los países. Por eso creo que, e insisto, es fundamental generar una alfabetización e inclusión digital integral que englobe a todos los grupos etarios. Y retomo una frase que dijo, me parece, Yeltsin, que es clave. Digo, la mejor tecnología no es la que está de moda, sino la más útil. Y es fundamental poder identificar cuál es esa tecnología, hablando de inteligencia artificial, por supuesto, y las distintas inteligencias artificiales que hay, hasta las que conocemos hasta ahora, cuáles van a ser las más útiles y para qué, con qué objetivos. Me parece que eso es clave. Y cierro con un comentario de Gen que hicieron recién en el chat de Virginia Martínez Hernández, que es tan importante la articulación entre la regulación, la educación y la ética para el uso de la tecnología. Me parece que esta frase podría cerrar claramente lo que concluye a mi parecer, y después de haber escuchado y compartido con los colegas, que ha sido muy nutritivo y enriquecedor para seguir pensando y reflexionando sobre esta gobernanza de la inteligencia artificial. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. De verdad es que da para más este tema. Nos gana el tiempo, de verdad. Muchas gracias por todos los aportes, Fernando. Y por último, ya para cerrar, con Iram, por favor, una conclusión final. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que podemos aprovechar todas estas organizaciones con las que ya contamos. Por ejemplo, en México, pues tenemos la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, tenemos, por supuesto, la NUYES en esta parte de las tecnologías de la información, sobre todo vinculadas con la parte de la educación. Tenemos otras asociaciones también de empresas a las cuales les interesan todos estos temas tecnológicos y pues tratar de fomentar la discusión de los temas, de las dudas que podemos llegar a tener en las implementaciones de lo que se va viendo en cada una de estas organizaciones y llevarlas además con la discusión con otros países, ¿no? Como comentábamos, digo, aquí me ha encantado escuchar los temas de Perú, de Ecuador, de Argentina, que me parecen súper relevantes para nuestra realidad y cotidianidad también en México. Entonces yo creo que se enriquece la discusión tomando parte de un encuentro latinoamericano en este rubro y pues creo que ahí podemos tener mucha fuerza y lograr muchas cosas muy interesantes para poder ir definiendo mejor cuál es el rumbo que queremos tomar en esta parte de la inteligencia artificial y por supuesto asegurarnos de la gobernanza. Muchas gracias. Muchas gracias, pero a todos ustedes. De verdad, su aportación el día de hoy ha sido inigualable. El tema es para mí, de verdad, que veo como un poquito de internet también en ese aspecto, muy relevante. Yo creo que para todos los que están escuchando también es un tema que, pues, que no puede dejar pasar. Tiene que, tiene que tomarse en cuenta, ¿no?
Pues yo agradezco a todos ustedes el día de hoy su participación, su colaboración. Y bueno, vamos a ahora a pasar, no sé si alcanzan a ver mi pantalla. Ya les dejamos por allá la lista de asistencia para la sesión del día de hoy. Recuerden que mañana tenemos otra sesión. Y antes de concluir, pues queremos pues dar un reconocimiento a nombre de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y del Comité ANUYES TIC a Fernando Panelo por su participación en este webinar, Gobernanza de la Inteligencia Artificial, el día de hoy, 23 de septiembre de 2025, y nos firma el doctor Eric Germán Valls Vaca, que es director ejecutivo de Innovación Académica. Muchísimas gracias, Fernando, por esa participación sobresaliente por demás. Muchas De gracias la a misma usted. manera, gracias. De la misma manera, hacer el reconocimiento a Pamela Caspo Rueda por su intervención y por toda esta información que nos has compartido el día de hoy. Pamela, muy interesante, creo que nos llevamos bastante ahí para investigar y gracias por los enlaces que también nos has compartido. ¿Sí? Muchísimas gracias. También. De la misma manera, Ronnie Yeltsin García Guzmán, por su participación como panelista, desde su perspectiva, un poco más, hasta podemos decir más generacional, ¿verdad? En el aspecto en el que él está interviniendo. La verdad que todos son grandes expertos en su área. Muchísimas gracias, Ronnie, por esta intervención el día de hoy. Y finalizamos. Siempre no está lo último siempre porque así está el orden, doctor. No queremos meter siempre al último, pero así estaba. Pues al doctor Francisco Irán Calvo por también su participación en este día, ¿verdad? Estas constancias se las haremos llegar de manera digital a sus correos posteriormente, pero pues les agradecemos el día de hoy que nos hayan podido acompañar y brindar toda pues, su experiencia en estas áreas. Y bueno. A los que están interesados, tenemos grabadas en el panel las sesiones de las jornadas de inteligencia artificial. Aquí les voy a dejar la liga, pueden ustedes consultarlas. Tenemos la liga, a ver, permítame, no me voy a cambiar esto, se lo mandé. Ok. Estas son las jornadas, ahí tenemos las dos temporadas, las del año pasado y las de este año que están por terminar, solamente nos faltan octubre y noviembre. Ahí pueden consultar sobre todas y cada una de estas jornadas y los temas que hemos visto. Y tenemos también en las publicaciones de inteligencia artificial, también les dejo allá el enlace para que ustedes puedan entrar. Todo lo que hemos hecho de IA están saliendo, están en el horno las nuevas publicaciones que saldrán a finales de 2025, principios de 2026. Pueden ustedes entrar y verlas. Y desde luego les invitamos al encuentro ANUYES-TIC que se estará desarrollando en la Ciudad de México en próximas fechas, en octubre. Entonces están cordialmente invitados. Ahí está la página, también se las comparto, la página del registro. Y pues si está por aquí, no sé si tenemos a la doctora Carmen o a Froilán y quisieran abundar un poquito más. No, pues muchas gracias, maestro Miguel, igual por esa excelente moderación y a nuestros panelistas por su generosidad. Y yo creo que, pues, estas jornadas, si bien nos sirven como ese proceso reflexivo y en este caso también para poder tener esa mirada de lo que ocurre en nuestra región de América Latina con la experiencia de diversos países. Creo que también han ustedes identificado algo muy importante que es precisamente esas sinergias que podemos tener, como decía el doctor Irán, de las redes y de los grupos que están trabajando estos temas en la región de América Latina. Y siempre les comentamos que, bueno, pues aquí podemos platicar y analizar lo que está ocurriendo desde la perspectiva de todos ustedes como expertos. Pero como han dicho, o sea, lo importante, pues precisamente todo esto se vuelve un llamado a la acción, un llamado al apoyo a grupos vulnerables, al apoyo a todas estas situaciones que se han platicado en el caso de los profesores, en el caso de nuestras diferentes generaciones que tenemos en los diversos niveles educativos, cómo vamos nosotros desde lo que hacemos a contribuir o a apoyar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nos dará muchísimo gusto porque pues ha sido, la verdad, se ha ido muy rápido el tiempo
escuchándoles a todos y viendo lo que nos han resumido, que seguramente seguiremos aquí colaborando y nos dará mucho gusto verles en sesiones posteriores. Invitarles el día de mañana, que tenemos el segundo día de las jornadas, donde también tenemos invitados internacionales. Así que, pues de verdad que les esperamos y por supuesto también esto quedará grabado para posteriormente también volver a, como comentaba el maestro Miguel, publicarlo para que tengan ustedes allí pues todo ese historial de todas nuestras jornadas. Maestro Froilán, si quieres comentar algo. No, pues solamente reiterar el agradecimiento a Fernando, Yeltsin, Pamela, Iram, excelente ponencia, creo que muchas cosas pues por debatir, ¿no? Por aterrizar, conciliar, incluso yo diría, trabajar en conjunto para tratar de resolverla de la mejor manera. No es un tema fácil, y eso nos lo acaban de expresar, pero creo que sí hay mucho trabajo atrás que nos ayuda a tomar mejores decisiones para el futuro. Y ese era el sentido, ¿no? Levantar un poco de conciencia en tema del uso de inteligencia artificial en su entorno integral y bueno, pues excelente panel de nuestros expertos, excelente moderación por parte de Miguel, muchas gracias. Y bueno, ¿qué digo de la organización del grupo de inteligencia artificial a través de la doctora Carmen Díaz, del maestro Adrián Soto, y de todo el equipo que está atrás de este seminario? Entonces, pues no me resta más que reiterar agradecimiento a todos los que nos ven. Gracias por asistir. Reitero ahí la invitación para el próximo encuentro en Stick del 27 al 31 de octubre. Ojalá nos puedan acompañar. Recuerden, es una participación, es un evento híbrido, por lo que si no tienen oportunidad para los que están de manera internacional de asistir, lo pueden hacer de manera virtual. Y bueno, son 2 días virtuales, 2 días híbridos, presencial y virtual. Entonces, pues no se lo pierdan. Ahí tienen los datos, ya lo compartió Miguel. Y bueno, pues creo que no me resta otra cosa más que decirles hasta luego. Nos vemos mañana en la próxima jornada. Un abrazo fuerte. Gracias. Muchísimas gracias a todos, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Muchas Excelente gracias día. a Un todos. abrazo a todos. Que termine muy bien el día.